7 shocking events revealed after Moses' death that transformed the Israelite nation forever. In the 3rd year of Jehoiakim, after the sorrowful passing of Moses, an air of tension enveloped the Israelite camp. The people, who had journeyed through the wilderness for decades under Moses' leadership, now stood at the brink of their promised inheritance. Joshua, son of Nun, felt the weight of his divine calling pressing down like the midday sun. Only days after mourning their beloved leader, as the cries faded into the arid winds of the desert, a voice resonated through the stillness. God calling Joshua to rise and lead the people across the Jordan River, into the land promised to their forefathers. Gathered at the riverbank, the swift currents of the Jordan churn ominously before them. The might of the river seemed a formidable barrier, a stark reminder of their past trials. Yet, in his spirit, Joshua felt the whisper of God, a reassurance of his unwavering presence. With unwavering faith, he commanded the priests carrying the Ark of the Covenant to step into the waters. And at the moment their feet touched the riverbed, the waters parted miraculously, walls of water rising on either side, revealing dry ground for the masses of Israel. Exultant shouts erupted from the Israelites, hearts swelling with joy and reverence. Yahweh is among us, they proclaimed, a powerful reminder of his steadfastness. However, the triumph over the Jordan soon gave way to the colossal challenge of Jericho, a city fortified and steeped in reputation as indomitable. God instructed Joshua with an unexpected strategy: to march around the city in silence for 6 days, followed by a triumphant shout on the 7th day. Anxiety crept into the hearts of the warriors. Would this truly deliver them from their enemies? The days unfolded slowly, tension simmering among the ranks. Yet on the 7th day, as the priests blew their trumpets and the people raised their voices in a mighty shout, the ground shook with divine authority. The strong walls of Jericho, once proud and imposing, trembled and crumbled into chaos, illustrating the unparalleled power of obedience to God's commands. But victory came at a price. Deep within the camp, the transgression of Achan ignited God's fury. He discreetly took forbidden spoils from Jericho. The result was defeat when the Israelites marched against Ai, shaking their faith to its core. Joshua, burdened by failure, cried out to God beneath the weight of despair, learning a poignant lesson on holiness and sacrifice. Meanwhile, news arrived of the Gibeonites, cloaked in deception with worn-out garments and stale bread. The elders, failing to seek the Lord's counsel, forged a covenant with them, unknowingly inviting unforeseen consequences upon Israel. The intertwining of Achan's sin and the Gibeonites' deceit spiraled into a crisis, testing the resolve of the nation standing on the edge of their promise. Just as darkness loomed over the impending battles, God intervened once again, as Joshua engaged the enemy. The skies darkened ominously, and the air brimmed with expectation, a whisper of divine promise. In an unprecedented act, God halted the sun, extending the day, granting his people an unimaginable victory. The miraculous event echoed through generations, a testament to God's unyielding covenant and the urgent call to holiness and discernment. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments which biblical story has most impacted your faith journey. I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the nation grappled with their identity amid shocking events, the reflections on faith and obedience rippled through their hearts. How would they respond to the challenges that lay ahead? The echoes of their tumultuous past surged forth as they yearned to embrace the depths of God's promises. Yet what greater lessons awaited them on their path to the fullness of inheritance?
The story stood poised to unfold, rich with mystery and divine purpose. Y aconteció que después de la victoria sobre los amorreos, mientras los israelitas se asentaban en la tierra, el nombre de Acán resonaba como una sombra sobre el campamento. La sentencia de Dios había caído sobre él, y la angustia y el arrepentimiento llenaban sus días, mientras los demás buscaban la santidad que su pecado había comprometido. Los hijos de Israel se habían levantado con determinación, pero el peso de la culpa colectiva estaba presente, manifestándose en cada batalla y desafío. Un día, mientras Josué instruía al pueblo, se levantó un espía de la tribu de Judá. Su rostro era serio y su mirada buscaba las de ellos. «Hermanos», comenzó con voz temblorosa, «hemos oído acerca de los reyes de Canaán tratando de volverse contra nosotros nuevamente. Ellos temen ver a la mano del Señor entre nosotros, pero su temor puede convertirse en nuestra trampa». La multitud se estremeció. Recuerdos de la derrota en Ai aún estaban frescos. Su fe era la única defensa contra la desesperanza que los rodeaba. Pero en medio del tumulto, un hombre se levantó. Era Caleb, hijo de Jefone. «Hermanos, no olvidemos la promesa del Altísimo. Él nos ha guiado a través del desierto y hoy nos preparará para lo que está por venir. No temamos, su presencia está con nosotros». El pueblo se unió en un grito poderoso de alabanza, sintiendo renacer la fe en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, la sombra de la guerra se cernía sobre ellos. Los reyes cananeos se reunieron en un consejo, temerosos de la irrupción de los israelitas. «¿Cómo podemos detener a esta nación que ha cruzado el Jordán?», preguntó uno de ellos. Otro, con voz temblorosa, murmuró: «Los gibeonitas han engañado a Israel, pero la verdad de su estrategia podría ofrecernos ventaja». Entonces se tomó la decisión de burlar a los israelitas mediante engaño, enviando a un grupo de guerreros a unirse con los gibeonitas. Estos se vestían con harapos y llevaban pan envejecido, buscando ganarse la confianza de los hijos de Israel nuevamente. Mientras tanto, Dios miraba desde su trono. Él vio la trampa que los reyes estaban formando. Al llegar la noche, Dios habló a Joshua: «Levántate y di a la nación que no se deje llevar por las viseras de esta cabeza. Aquellos que vienen en paz pueden ser las mismas herramientas que usaré para la salvación de Israel, mas ten cuidado y no te dejes engañar». Así que, al amanecer, Joshua reunió a los líderes de Israel. Con sus corazones latiendo fuerte, miraron a los gibeonitas que aguardaban. «¿A qué distancia venís?», preguntó Joshua, intentando discernir la verdad en sus palabras. Ellos respondieron con lágrimas en los ojos: «De una tierra muy lejana hemos venido a buscar su ayuda, pues hemos oído sobre lo que el Señor ha hecho en su camino». Sin embargo, el consejo de Dios resonó en el corazón de Joshua, y él discernió que no eran lejanos viajantes, sino cómplices en una red de engaño. No obstante, la advertencia divina no fue en vano. Se acordó un pacto, uno que traería consecuencias que aún no podían imaginar. Y cuando el sol se ocultó esa noche, una llama de luz se encendió en los corazones de los israelitas. Olvidaron el desánimo de las derrotas pasadas y comenzaron a prepararse para el inevitable conflicto que se acercaba, con la certeza de que su Dios marcharía ante ellos. La esperanza se levantaba, incluso en medio de la confusión. ¿Acaso el plan del Altísimo podría utilizar estas circunstancias donde la desobediencia se entrelaza con la lealtad para obrar algo sobrenatural en medio de su pueblo? El viento soplaba suave, trayendo consigo los ecos de una nueva revelación. Las sombras del engaño eran profundas, pero en el corazón de Dios había luz y propósito más allá de lo que podían concebir. ¿Qué otras pruebas de su gloria estaban a punto de ser reveladas en el camino hacia la tierra prometida? Y sucedió que al tercer día tras el pacto con los gibeonitas, los hijos de Israel se encontraban en sus tiendas, reflexionando sobre la nueva alianza. Mientras el sol ascendía en su gloria, los ancianos de Israel se reunieron con Joshua para discutir los siguientes pasos.
El polvo del camino se alzaba mientras meditaban en lo que Dios había hecho hasta ese momento. ¿Acaso hemos hecho bien en aceptar su pacto?, preguntó uno de los líderes, su voz titubeante traicionando la inquietud en su corazón. Los gibeonitas no son del pueblo de Dios. ¿Dónde queda nuestra fidelidad a la instrucción del Altísimo? Joshua, enrostrado por el peso de decisiones difíciles, miró hacia el horizonte, su espíritu inquieto pero en busca de la dirección Divina. Los caminos del Señor son más grandes que nuestros caminos, respondió solemnemente. Aunque no entendamos la trama completa, debemos confiar en su sabiduría. En ese momento, los gibeonitas se acercaron, sus vestiduras desgastadas y sus rostros marcados por el miedo. «Oh Israel, venimos en búsqueda de paz», dijeron, y su súplica resonó en el corazón del pueblo, aunque la sospecha aún permanecía. Al enterarse del pacto, algunos guerreros israelitas murmuraban: ¿son ellos verdaderamente inocentes? ¿No son más bien astutos ocultando sus verdaderas intenciones tras una máscara de amistad? Mas el Señor dijo a Joshua una vez más: «No temas, porque yo estoy contigo». A través de este pacto, algo grande y misterioso estoy a punto de hacer para preservar a mi pueblo. Aún aquellos que buscan el engaño pueden ser instrumentos de mi gloria. Así, el pueblo aceptó a los gibeonitas, pero la tensión permanecía. Y cuando la noche llegó, se encendieron las antorchas. Israel celebró un pacto, y mientras danzaban, oyeron ruidos lejanos. Era el sonido de las tropas de los reyes cananeos llegando en busca de venganza por el tratado de paz. Con gran temor, Joshua reunió a su gente. «Miren, el enemigo se acerca, pero no dejaremos que el miedo nos paralice. Nuestro Dios es un Dios de guerra. Él peleará por nosotros si permanecemos en línea con sus mandamientos». Los gritos de guerra resonaban en la distancia, y los corazones de Israel temblaban con la inminente batalla. Los gibeonitas, sintiéndose en el centro del conflicto, se acercaron al campamento de los israelitas y declararon: «Nosotros pelearíamos con ustedes, nuestro pacto es por la vida de todos nosotros». Así, los hombres de Israel se prepararon para la lucha. Fortificaron sus corazones con palabras de alabanza al Dios Altísimo, y cuando el primer rayo de sol tocó la tierra, se alistaron para salir a enfrentar al enemigo. Sin embargo, a medida que el conflicto se avecinaba, el cielo se llenó de nubes, y el viento sopló sobre el campamento con una fuerza sobrenatural. Escucharon el clamor de los cielos, y las palabras de Joshua resonaron con autoridad y fe. «El Señor ha prometido que nuestros enemigos no prosperarán. Confiemos en su plan». Y mientras se preparaban para la batalla, la voz de Dios habló a los corazones de los líderes. «Mira, yo te he dado una señal. No solo vencerás a los que se levantan en contra tuya, sino que a través de esta victoria mi nombre será glorificado de una manera que no has visto antes». La mano de Dios se movía sobre ellos, y el pueblo sintió la vibrante energía del Espíritu llenar sus emociones. Se dieron cuenta de que su muy reciente alianza podría ser la vía mediante la cual su redención y victoria se manifestarían aún en las circunstancias más inesperadas. Estaban a punto de experimentar un movimiento divino que cambiaría el rumbo de la historia israelita para siempre. Y en la oscuridad de la noche que se avecinaba, una pregunta se alzaba en el aire, creando un eco entre ellos. ¿Qué revelaciones de la grandeza de Dios se manifestarían en la batalla que estaba por venir? ¿Y cómo su poder seguiría forjando los caminos de su pueblo hacia la tierra prometida? Y sucedió que, con el alba naciendo, los hijos de Israel se alinearon en formación de batalla, sus corazones latiendo al unísono con la determinación de ver la gloria de Dios revelada entre ellos. Se disponían a enfrentarse a sus enemigos, y el sonido de las trompetas resonó, convocando valor en sus almas. Joshua, sintiendo el peso de la responsabilidad, se adelantó, su fe en el Señor reafirmada por la promesa divina. «Hijos de Israel, no venimos en nuestro propio poder, sino en el nombre del Dios de los ejércitos. Él nos ha guiado a este momento, y en su fidelidad hallaremos la victoria. Permanezcan firmes». Los guerreros, inspirados, levantaron sus espadas al cielo.
Amén, nuestro Dios es nuestro escudo y nuestra defensa. Mientras se preparaban para el asalto, las banderas de las tribus ondeaban con orgullo, pero en el horizonte el enemigo se aproximaba, como un torrente feroz. Eran los reyes cananeos, una coalición sedienta de venganza, dispuestos a destruir tanto al pueblo de Israel como al pacto que habían hecho con los gibeonitas. Al otro lado, el miedo intentó infiltrarse en los corazones de algunos, mas las palabras de Joshua resonaron con claridad. El Señor peleará por nosotros, no temáis. Las fuerzas cananeas, como un mar rugiente, se abalanzaron, la tierra tembló bajo sus pies y el miedo en su interior se fue disipando. De repente, un viento potente descendió del cielo. Era una señal del Altísimo, como un murmullo de las puertas del cielo que se abrían. Las nubes cubrieron el sol y la oscuridad se ensombreció sobre los campos. Súbitamente, Dios activó la creación misma en favor de su pueblo. El relámpago atravesó el firmamento y un trueno resonante fue el clamor de la batalla espiritual que se libraba más allá de la vista. El pueblo de Israel recuerda el testimonio de su Dios en el monte Sinaí, y con fervor repitieron las viejas oraciones pidiendo ayuda desde lo profundo de su ser. Mientras los gritos de guerra estallaron, Joshua levantó su mano al cielo, clamando con voz fuerte: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y aconteció lo que el corazón de Israel no se atrevía a imaginar. El sol se detuvo, y los cielos se hicieron un lienzo de milagro, mostrando el poder de Dios. La batalla se extendió hasta la puesta del sol, y aquellos que miraron con temor, vieron con asombro cómo el Creador de toda la tierra estaba con ellos. Los guerreros de Israel, llenos de un espíritu renovado, avanzaron con valentía, cada golpe y cada grito resonando con la fuerza del Altísimo detrás de ellos. La confusión se apoderó de los enemigos y se enfrentaron entre sí, cayendo uno tras otro hasta que la victoria fue cerveza. Cuando el polvo de la batalla se asentó, los israelitas se tambalearon aturdidos, pero agradecidos. En su corazón sabían que el Señor había hecho esto por y para ellos, mostrando su poder a través de lo que parecía un pacto improbable. En su corazón, un susurro se elevó entre ellos. ¿Qué significan realmente las promesas de Dios y cómo nos guiarán hacia un futuro que nunca habíamos imaginado? Las respuestas se entrelazaban con el destino de otros pueblos, revelando que Dios, en su soberana voluntad, tejería un legado de redención aún más grande, tanto para Israel como para el mundo entero. Así, el eco de sus victorias resonó, y los caminos del pacto comenzaban a revelar un propósito que aún debía cumplirse. ¿Qué más milagros desataría Dios a través de la alianza que había forjado? ¿Y cómo cambiaría el rumbo de la historia por generaciones venideras? Y aconteció que, al caer la noche sobre la tierra, los hijos de Israel se reunieron para alabar al Señor, reconociendo sus obras poderosas. Las tribus se congregaron en torno al tabernáculo, y el sonido de sus alabanzas llenó el aire, resonando como el eco de una hermosa sinfonía. Con corazones rebosantes de gratitud, los hombres y mujeres recordaron las maravillas que habían visto con sus propios ojos. Allí, en medio de nuestros enemigos, el Señor nos mostró su mano poderosa, declaró Caleb, levantando su voz entre la multitud. Esta victoria es una promesa cumplida, un testimonio de su fidelidad que nos acompañará a cada paso. En el silencio que siguió, se percibió un murmullo de asombro mientras los ancianos compartían relatos de la salvación del pueblo, cómo habían cruzado el Jordán en seco y habían visto la caída de Jehová por el poder de Jehová. Era el cumplimiento de la palabra que Dios había dado a Moisés, y la anticipación llenaba el ambiente por las bendiciones que aún debían venir. Sin embargo, entre alegría y regocijo, hubo voces que, aunque llamadas a celebrar, no podían ignorar el eco del temor que se despertaba en sus corazones. Algunos, mirando a su alrededor, sentían la presión del destino desconocido, preguntándose, ¿qué nos depara el futuro? ¿Seguirán los enemigos acechando, buscando destruirnos desde las sombras? Mientras el pastor de Israel, Josué, se disponía a responder, una nube oscura apareció en el horizonte.
Era como si el mismo cielo se hubiese vuelto en contra de ellos, y la preocupación se esparció en murmullos entre los congregados. Pero Josué, con voz firme y unción divina, hizo llamada al pueblo. No temáis, el mismo Dios que ha luchado por nosotros estará con nosotros en cada desafío. Esta victoria no es un fin, sino un principio. La tierra que ocupa nuestros corazones está aún llena de promesas. La noche continuaba, y todos los presentes sentían que la presencia del Señor se manifestaba entre ellos. Recordemos, mis hermanos, que no solo tenemos que luchar con espada, sino con oración. Clamemos al Señor, pues Él escuchará nuestra voz. Así, se unieron en un clamor, abrazando la súplica al Altísimo que les otorgó la victoria. Mientras tanto, en las tierras cananeas se movían descontentas las naciones que aún no se habían rendido. Los reyes malignos se alarmaban ante la poderosa unidad de Israel y sus éxitos. Se reunieron en consejo, temerosos de que el Dios de Israel continuara en su propósito de conducir a su pueblo hacia la tierra prometida. «No podemos permitir que sigan avanzando», gritó uno de ellos. «Unámonos en una coalición y desbaratemos esta nación que ya ha probado la gloria y el poder divino». Y así, mientras las luces de la celebración en Israel continuaban brillando, otro capítulo de la historia se empezaba a escribir en el corazón de las naciones. Los reyes comenzaron a tramitar alianzas y estrategias, planeando la próxima confrontación que buscaría enfrentar lo humano contra lo divino. Los nombres de los hombres y mujeres valientes resonaban entre las promesas de Dios, y una pregunta más profunda comenzó a surgir. ¿Qué testimonio dejaremos de nuestra fe cuando nuestro Dios nos envíe a la próxima batalla? En ese momento de expectación, el corazón de Josué se llenó de una certeza renovada. El tiempo ha llegado para que no solo testimonien nuestras victorias, sino que nuestras vidas sean un eco de la fidelidad de nuestro Dios a las generaciones venideras. Las preguntas flotaban a su alrededor, y el destino de no solo Israel, sino del mundo entero se entrelazaba con el propósito de Dios. Así como Él nos ha guiado hoy, ¿qué más tiene preparado para aquellos que se atreven a caminar en su luz? Y sucedió que, al amanecer de un nuevo día, el pueblo de Israel se despertó con corazones aún latiendo en gratitud. Sin embargo, mientras la luz del sol se alzaba sobre las tierras, una sensación de inquietud se cernía sobre ellos. Los murmullos de temor que habían empezado la noche anterior ahora reverberaban como un eco constante en sus corazones. Josué se levantó, sintiendo en su espíritu el peso de la responsabilidad que Dios había depositado sobre él. «Pueblo de Israel», dijo con voz contundente, «preparémonos para avanzar. La tierra que el Señor nos ha prometido no nos espera en la inacción». Los ojos del pueblo se volvieron hacia él, llenos de expectativa, y las palabras de su líder resonaron como trompetas en la mente de los oyentes. «Pero dejemos que el Altísimo hable también a nuestros corazones», continuó. «Si el Señor nos ha guiado, confiemos en que su mano estará sobre nosotros en cada batalla». Así, el pueblo se unió en oración, elevando su clamor a Dios, renovando su pacto y su compromiso con su propósito. Mientras tanto, en las tierras cananeas, las naciones se preparaban para la guerra, afilando sus espadas y aumentando sus fuerzas. «Es ahora o nunca», dijo el rey de los amorreos, mirando a sus aliados. «Si no detenemos a Israel aquí, su Dios seguirá derribando nuestras ciudades y derrotando a nuestras tropas. Unámonos y avancemos para enfrentarlos en su territorio». Así que, en su consejo secreto, las naciones cananeas acordaron unirse en un ataque coordinado, convencidas de que el temor era la única forma de asegurar su dominio. Con fervor y desesperación comenzaron a planear su estrategia, sin saber que, mientras tanto, el pueblo de Dios se preparaba en la confianza de su nombre. Josué convocó a los príncipes de Israel. «Vayamos a los límites de la siguiente ciudad», dijo, «y escuchemos lo que el Señor decía a Moisés. Él nos ha dado instrucciones. Debemos enviar espías para observar el territorio y preparar nuestro camino». Así se levantaron los espías, explorando las tierras sin silencio, observando los fortines de enemigos, así como los corazones de la gente de la tierra. Pero un temor se presentó en sus espíritus.
Mientras se acercaban a Jericó, un susurro profundo resonó en su interior. La tierra es buena, pero los defensores son fuertes. ¿Podremos confiar en el poder de nuestro Dios una vez más? De regreso entre el pueblo, los espías contaron sus hallazgos. El suelo es fértil y rico, pero los hombres son gigantes y sus muros son inexpugnables. Las voces de duda comenzaron a alzar su sonido. Sin embargo, Caleb, quien había estado entre los espías, se levantó con firmeza. Ciertamente, el Señor estará con nosotros. No temamos, pues su fuerza es nuestra pared de protección. Josué miró a su pueblo. Aún hay tiempo para que nuestras voces se unan en alabanza y confianza. El Señor nos ha llamado a traer su luz a esta tierra. ¿Quién se levantará con nosotros? ¿Quién será valiente en el nombre del Dios que nos ha guiado hasta aquí? La multitud comenzó a murmurar entre sí, y el coraje chisporroteó en sus corazones. ¿Serían entonces un pueblo que confiaría en su Dios o clamarían temor ante los desafíos? Las palabras de Josué resonaban en el aire, como una trompeta llamando a la batalla. En ese momento, una convicción firme se estableció en su corazón. Sin embargo, en las sombras, las alianzas cananeas se fortalecían. El rey de los cananeos alzó su cetro. La hora de la confrontación se acerca, dijo, y no permitiré que ellos avancen. Que cada guerrero esté listo, pues la guerra se acerca. Así, mientras Israel preparaba sus corazones y levantaba su voz en alabanza, se entrelazaba el destino de ambas naciones en esta danza con Dios. Y en el silencio ensordecedor entre las nubes, el plan eterno del Señor estaba siendo escrito. ¿Qué revelaciones tendrá el cielo para aquellos que se atreven a confiar en Él? Y aconteció que, al caer la tarde, mientras el sol ya descendía en el horizonte y las sombras se alargaban sobre el campamento, el corazón del pueblo vibraba con una mezcla de fe y temor. Josué, consciente de la tensión que flotaba en el aire, se acercó al tabernáculo, y allí elevó su clamor a Dios, buscando dirección y fortaleza. Señor, tú nos has conducido hasta aquí. ¿Cómo combatiremos? ¿Contra estos gigantes? ¿Qué haremos ante la fortaleza de Jericó? En respuesta a su súplica, una voz resplandeciente resonó en su interior. No temas, Josué, porque yo estoy contigo. La tierra que prometí a tus padres está a la vista, y con mano poderosa la conquistarás. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé valiente y esforzado, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les di. Rejuvenecido por esta revelación divina, Josué partió del tabernáculo y reunió al pueblo. «Oíd, Israel», proclamó con voz fuerte, «el Señor, nuestro Dios, nos ha hablado. Jericó está en nuestras manos, no temamos a sus muros ni a sus guerreros, porque pasado mañana, en el nombre del Dios de los ejércitos, avanzaremos contra ellos y los derribaremos». Los hombres y mujeres de Israel, escuchando las palabras del líder, sintieron un nuevo ardor en su pecho. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y en su lugar se encendió una llama de determinación. «Haremos lo que el Señor dices», exclamaron en unísono. Al amanecer del nuevo día, el pueblo se preparó conforme a las instrucciones de Josué. Él organizó las tribus y a la cabeza marcharon los sacerdotes con el arca del pacto, simbolizando la presencia de Dios entre ellos. «Recordemos que esta batalla no es nuestra, sino de Jehová», gritó Josué, y así las voces del pueblo se elevaban en un canto, llenando el aire con sus alabanzas. Mientras tanto, los cananeos, al percibir el movimiento del campamento israelita, se reunieron en Jericó. Los muros de la ciudad eran imponentes, y el rey miraba con desdén a los hebreos que se aproximaban. «¿De qué les sirve su clamor? ¿Qué pueden hacer ante nuestras murallas?», pensó, sintiendo en su corazón un falso sentido de seguridad. Al octavo día, Josué ordenó que todo Israel avanzara en silencio alrededor de la ciudad, una vez al día, durante 6 días. Cada paso era un acto de fe, cada vuelta alrededor de Jericó una declaración de confianza en el poder de Dios. Los muros se mantuvieron firmes, pero el pueblo no se dio por vencido. El 7º día, al amanecer, Josué les dijo: «Hoy el Señor nos dará la victoria.
Marcharemos 7 veces alrededor de la ciudad, y al sonar de las trompetas gritaréis con fuerza, y los muros caerán. Cuando la trompeta sonó y los gritos de alabanza resonaron como un trueno, los cielos parecieron responder. La tierra tembló, y los muros de Jericó, que parecían indestructibles, comenzaron a vibrar y desmoronarse. Los soldados cananeos quedaron paralizados por el terror. Ruidos de triunfo llenaron el aire. Así, los muros, que parecían la fortaleza de su enemigo, se convirtieron en ruinas ante la mano del Dios de Israel. Cada miembro del pueblo de Dios experimentó el poder de su promesa, y así la nación fue transformada. Hoy, en este día, hemos visto la obra del Señor, declaró Josué. Sin embargo, en los rincones oscuros de aquella victoria, un nuevo eco resonaba. ¿Qué otros planes tiene Dios para ellos? ¿Qué confían en Él? Así como en el cielo se trazaban nuevos caminos, y el destino de Israel se entrelazaba cada vez más con el plan divino. La historia de la obediencia y la fe había comenzado, pero lo que vendría a continuación cambiaría el rumbo de la comunidad israelita para siempre. Y sucedió que después de la caída de los muros de Jericó, el pueblo de Israel entró en la ciudad, cumpliendo las órdenes de Dios que les había sido reveladas a través de Josué. El aire estaba cargado de alabanza y temor reverente, pues el cumplimiento de la promesa se manifestaba en sus acciones. «Ahora, oh Israel», gritó Josué con voz fuerte, «destruid todo lo que se halle en la ciudad, y traed al Señor la ofrenda de su primicia. Pero tened cuidado, que el anatema no os toque, solo lo que pertenece al Señor es lo que debemos atesorar». Así, los soldados de Israel comenzaron a buscar, siguiendo las instrucciones de su líder, y encontraron el oro y la plata, así como los objetos sagrados que se consagrarían a Dios. Mientras tanto, en el hogar de Rahab, la mujer que había acogido a los espías de Israel, su corazón latía con esperanza. El pacto que hizo con ellos se hallaba en esa ofrenda, y así ella y su familia fueron salvadas, como había sido prometido por los hombres de Dios. El eco de la victoria resonó en los corazones de los israelitas, mas no todo fue alegría, pues Josué se enfrentó a un nuevo desafío. En medio del júbilo, un aviso se presentó en su corazón. «Ten cuidado, pues no todos los hombres de tu pueblo han obedecido mis mandamientos». Entonces, al buscar entre el pueblo, Josué encontró la raíz de la desobediencia. Acán, hijo de Carmi, había tomado de lo consagrado y escondido un manto babilónico y 200 siclos de plata en su tienda. «¿Por qué has traído este pecado sobre nosotros?», clamó Josué al enfrentar a Acán. «¿No sabes que el pueblo no podrá levantarse delante de sus enemigos mientras haya anatema entre nosotros?» Acán, abrumado por la pesada carga de su culpa, confesó: «He pecado. Vi el manto hermoso, y cuando lo tomé, mi corazón se llenó de deseo y lo escondí. Perdóname». Pero sabía que el juicio del Señor sería inevitable. Así fue como el pueblo, con gran tristeza, se reunió en el valle de Acor. Allí, Acán fue juzgado ante todos. Este será un hito en Israel. Dios ha hablado y en la obediencia encontramos la herencia que se nos ha prometido. Y con ese acto, la ira del Señor se fue, y la comunidad fue purificada, lista para continuar su viaje hacia la tierra prometida. Y después de haber purificado al pueblo y establecido un nuevo pacto de obediencia, Dios le habló nuevamente a Josué: «Levántate y vuelve a la batalla, porque he entregado la tierra en tus manos. La victoria será nuevamente tuya si marchas conforme a mis caminos». Así, con la confianza renovada en la fidelidad divina, el corazón del pueblo se unió como uno solo frente a la siguiente ciudad que se levantaría ante ellos, Ai. ¿Qué lecciones les esperaban en este nuevo desafío? ¿Qué más tenía Dios preparado para su pueblo que apenas comenzaba a caminar por el sendero de la fe y la victoria? Así, el viaje de Israel bajo la dirección de Josué continuaba, entre victorias y pruebas, siempre en busca del corazón de su Dios. Y en lo profundo de aquellos acontecimientos, el destino de la nación se entrelazaba cada vez más con un propósito eterno que resonaba en cada paso dado. ¿Qué nuevo milagro de redención está preparado para los que confían en él?
Y aconteció que al amanecer del día siguiente, Josué se levantó y reunió a todo el pueblo. «Escuchad, oh Israel», proclamó, «hoy observaremos la fidelidad del Señor una vez más. Preparaos, pues ante nosotros se yergue la ciudad de Ai, y el gran Dios que nos ha conducido hasta aquí nos mostrará el camino hacia la victoria». Así, mandó a hombres que fueran a espiar a Ai, y al regresar, informaron a Josué, diciendo, «La ciudad es pequeña, y no necesitamos enviar a todo el pueblo. Enviemos 2000 o 3000 hombres para que ataquen. No canses a todo el pueblo, pues son pocos». La confianza era palpable, pues habían visto la caída de Jericó. Entonces Josué envió a los hombres y se dispusieron a enfrentarse a Ai, mas, tras el primer embate, fueron derrotados con gran consternación. Los hombres de Ai les persiguieron, e Israel, temeroso, huyó ante ellos, y cayeron alrededor de 36 hombres. Y sucedió que el temor se extendió por toda la comunidad, y el corazón del pueblo se desmayó como agua. Al ver esto, Josué rasgó sus vestiduras y cayó sobre su rostro ante el arca del Señor hasta la tarde. Y él clamó diciendo, «Oh Señor, ¿por qué has traído a este pueblo al otro lado del Jordán? Si solo para entregarnos en manos de los amorreos, ¿no sería mejor que nos hubieras dejado en el desierto? Yo te ruego, oh Señor, que me reveles la razón de esta calamidad». Entonces el Señor le respondió, «Levántate, ¿por qué estás postrado? Israel ha pecado, han transgredido mi pacto, tomando algunos de lo consagrado. Y por esta causa los hijos de Israel no podrán resistir ante sus enemigos». Con esta revelación, el peso del pecado se hacía evidente. El pueblo debía ser purificado nuevamente. Dios instruyó a Josué que se acercara al pueblo y lo consagrara. «Diles que se preparen», dijo el Señor, «porque al amanecer se revelará quién ha pecado y traerá juicio sobre la comunidad». Así lo hizo Josué, y al llegar el día, ordenó que se presentaran tribu por tribu. Finalmente, la tribu de Judá fue señalada, y luego la familia de los Saraitas. Al acercarse a Acán, el culpable fue confrontado con la verdad de su desobediencia. «Dame gloria a Dios», dijo Acán, «y cuéntame qué has hecho». Y él confesó, «Vi el manto babilónico y lo tomé, y he escondido el oro en mi tienda». Josué, pesado por la tristeza, ordenó a los hombres que fueran a buscar lo que había sido robado. Así hallaron lo que Acán había ocultado. Y se preguntó, «¿Cómo has hecho esto? El pueblo sufre a causa de tu pecado». Al final, Acán y su familia fueron traídos al valle de Acor, y allí, bajo la pena del juicio, fueron apedreados por haber traído deshonra a Israel. Sin embargo, con este acto, la ira de Dios se apartó, y el pueblo de Israel fue nuevamente santificado. Después de ese duro acontecimiento, el Señor habló a Josué nuevamente diciendo, «No temas, no desmayes, porque de aquí en adelante vencerás a Ai. Trataré con esta ciudad de acuerdo con mi aviso». Así, el pueblo, restaurado en su unidad y fe, se preparó una vez más para el desafío que estaba por venir. La presencia del Señor iba con ellos, y en cada paso, la certeza de su promesa resonaba en sus corazones. ¿Cómo se cumplirá la palabra del Señor a los que confían en Él y permanecen fieles aún en la adversidad? Y sucedió que, después de muchos días de prueba y victoria, el pueblo de Israel se encontraba ante una encrucijada de fe. A medida que avanzaban por la tierra prometida, la sombra de duda y temor aún se cernía sobre sus corazones. Pero el Dios de sus padres, Yahweh, fiel y justo, les había guiado a través de cada desafío. En este tiempo de incertidumbre, Josué buscó la guía del Señor una vez más. Un día, mientras el campamento se preparaba para marchar hacia nuevas tierras, el Señor habló a Josué. «Levántate y consagra al pueblo, porque mañana realizaré un gran prodigio entre ustedes. He escuchado sus clamores y pronto les mostraré mi brazo fuerte». Con gran fervor, Josué comunicó al pueblo la palabra de Dios. «Escuchen, Israel, mañana el Señor hará maravillas en medio de nosotros.
Preparemos nuestros corazones y nuestras almas, porque a la tierra que habitamos, nuestras fe y obediencia nos llevarán a conquistar lo que me ha sido prometido. Ese día, los israelitas se unieron en oración ferviente, reconociendo su dependencia de Dios. Se comprometieron a seguir su camino y a ser un pueblo de bendición en la tierra que recibirían. Al hacerlo, su unión fue fortalecida. Cuando llegó el amanecer, los cielos se llenaron de la luz dorada del nuevo día. El pueblo se dispuso a marchar una vez más, su espíritu renovado, confiando en la promesa de su Dios. Al llegar a la siguiente ciudad, Hebrón, el pueblo se encontró con un desafío aún mayor. Un pueblo fuerte y temido, con soldados valientes. No obstante, el corazón de Josué latía con fe firme. Hijos de Israel, no temamos, porque el Señor está con nosotros. No se puede vencer por fuerza, sino por el poder de nuestro Dios. A medida que se preparaban para el asalto, el eco de la fe reverberaba entre ellos. Los guerreros se alentaron mutuamente, recordando las victorias pasadas y el incuestionable poder de Dios. En un momento crucial, Josué, sintiendo la presencia divina entre ellos, levantó una oración al cielo, pidiendo dirección y fuerza. Así, con gran fervor, marcharon contra Hebrón. Al llegar, alzaron su clamor, y el pueblo unió sus voces en alabanzas al Dios que les había prometido la victoria. El estruendo de alabanzas llenó el aire, como un aroma grato que ascendía ante la presencia del Altísimo. En respuesta a sus gritos, una paz sobrenatural envolvió el campamento. Y entonces, como un acto del poder divino, se desató una gran conmoción en el corazón de los murallas de Hebrón. Los israelitas sintieron un estremecimiento, y sus enemigos, aterrados por el sonido y el estruendo, empezaron a ceder. Con un grito de victoria, los hombres de Israel asaltaron la ciudad, y como el viento arrastra la niebla, así arrasaron con la fortaleza del enemigo. La victoria fue completa, y el pueblo celebró con confianza renovada, pues vieron las promesas de Dios cumplidas. «Su mano está sobre nosotros», proclamó Josué con gritos de júbilo, «y nosotros nunca más seremos los mismos». Así, en medio del fervor de la victoria, el pueblo recordó sus lecciones de perseverancia y fe. Pero no solo se detuvieron en la celebración, también se comprometieron a enseñar a las generaciones futuras sobre la fidelidad de Yahweh y cómo Él había hecho maravillas en el medio de ellos. Los niños escucharon historias sobre la caída de Jericó, el pacto con los gibeonitas y la intervención divina que había guiado sus pasos. Así, continuaron avanzando por la tierra prometida, cada día aprendiendo más sobre la grandeza de su Dios. Quienes eran como el pueblo elegido de Yahweh, aguardando con esperanza el pleno cumplimiento de las promesas. En cada batalla, su fe se fortalecía, y junto a cada derrota, había lecciones aprendidas que los unieron más profundamente a su Señor. Y sucedió que la fama de Israel se extendió hacia todas las naciones, como el sonido de las tormentas que se aproximan. Los reyes de Canaán temían, porque el Dios de Israel marchaba con su pueblo, y no podían hacer frente a un pueblo que tenía un corazón tan unido en la adoración y adoración a su Dios. Al ver la fidelidad de Dios manifestándose, Josué entendió que la verdadera conquista no solo era territorial, sino espiritual. La transformación no solo era del entorno, sino del corazón del pueblo, renaciendo en cada uno un deseo ferviente de ser luz entre las naciones, de predicar la promesa de un pacto eterno. Así, el pueblo se encontró en un punto culminante, en un glorioso momento de unidad bajo su bandera de triunfo, listos para enfrentar lo que sea que viniera, sabiendo que el Dios de sus padres seguiría guiándolos. En la tierra que fluía leche y miel, la historia de Israel continuaría, un legado de fe que resonaría por generaciones, testificando que su Dios no solo era el Dios de los muertos, sino de los vivos y de aquellos que aún estaban por venir. Y así concluyó el tiempo de Josué, un hombre de Dios quien fue el conductor de un pueblo, a través de valientes victorias y dolorosos aprendizajes. La escritura del pueblo comenzaba un nuevo capítulo, uno escrito con hilo de fe, donde cada corazón late con amor y devoción a su Creador.
Como legado de sus hazañas, cada historia, cada batalla ganada y cada promesa cumplida se convertirían en testimonios que alentarían no solo a su generación, sino a todas las que siguieron. Porque en la casa de Dios la esperanza jamás se extinguiría, y cada promesa sería un aliento renovado. Querido amigo, hoy te invito a unirte a esta travesía de fe. No te pierdas las poderosas historias de la Escritura que transforman corazones. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para estar al tanto de cada nuevo relato de lo que Dios ha hecho. Dale me gusta a este video y aumenta el eco de su palabra en nuestra comunidad. Comparte con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la verdad y la gloria de nuestro Dios. Solo los verdaderos creyentes comprenden la urgencia de difundir los relatos de su fidelidad. No esperes ni un segundo más.